El viento helado de las montañas cantábricas cortaba la piel de Elara como un millar de cuchillos de hielo, un castigo que parecía merecer por el simple hecho de seguir respirando. Cada paso en aquel sendero escarpado era una batalla contra el desánimo, un acto de fe ciega hacia un destino que todos los demás consideraban una condena. Arrastraba consigo una maleta de madera raída y, más importante, la pequeña mano de su hijo Martín, cuyo silencio era más atronador que cualquier llanto. Se dirigía hacia la vieja cabaña del pastor, una ruina olvidada en las faldas de la montaña, un lugar del que se decía que ni las almas en pena se atrevían a habitar. El aire olía a tierra mojada, a pino y a la inminente llegada de la nieve, un perfume que en otros tiempos le habría traído paz, pero que ahora solo anunciaban más sufrimiento. El silbido del viento entre las rocas sonaba como un lamento ancestral, el eco de todas las vidas que aquella montaña había reclamado. Sentía el frío calarle hasta los huesos, pero era un dolor bienvenido, pues la distraía del vacío helado que la pérdida de su esposo había dejado en su pecho, y del amargo sabor del hambre que comenzaba a ser una constante en su boca. La opulencia de la vida que le habían arrebatado, el recuerdo del Mercedes reluciente de su cuñado al marcharse, era una herida abierta. Finalmente, tras una curva en el camino, la vio. La cabaña era poco más que un esqueleto de piedra oscura, encorvado contra la ladera como un animal moribundo. El techo de pizarra se había hundido en el centro, creando una mueca grotesca abierta al cielo gris. Las ventanas eran cuencas vacías, y la puerta, arrancada de una de sus bisagras, se balanceaba con el viento, emitiendo un chirrido rítmico y desolador. No era un refugio, era la tumba que su cuñado, Ricardo, había cavado para ella y su hijo, un monumento al olvido y a la desesperación. La gente del pueblo contaba historias sobre aquel lugar. Decían que un viejo pastor se había perdido en una tormenta y que su espíritu aún vagaba por los alrededores, buscando el calor de un fuego que nunca volvería a encender. Pero para Elara, los fantasmas no eran más que cuentos para asustar a los niños. El verdadero terror tenía el rostro de la indigencia, el pánico de no tener un trozo de pan para darle a su hijo. El frío de una tumba de piedra no era nada comparado con el frío de la indiferencia humana que había experimentado. Con un empujón que reunió las pocas fuerzas que le quedaban, abrió la puerta de par en par. Un olor denso y sofocante a moho, a madera podrida y a soledad acumulada durante décadas la golpeó en el rostro. El interior era una penumbra casi total, un vacío que parecía absorber la poca luz y el poco calor que su cuerpo aún conservaba. El sonido del viento se intensificó al colarse por las innumerables grietas de los muros, creando una sinfonía fúnebre que se convirtió en la banda sonora de su nueva vida. A medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, la desolación se hizo palpable. El suelo era de tierra apisonada y húmeda, salpicada de escombros caídos del techo. En una esquina, los restos de un catre de madera se deshacían en astillas, y la chimenea, grande y de piedra, tenía la boca negra y rota, incapaz de ofrecer consuelo. Allí no había nada, absolutamente nada. Solo el eco de la risa cruel de Ricardo, la imagen de su reloj de oro brillando, mientras firmaba los papeles que la despojaban de todo. Pero en medio de esa ruina, una chispa de pura rabia comenzó a arder en su interior. No se rendiría. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Elara abrazó a Martín con fuerza, protegiéndolo no del frío de la cabaña, sino del frío del mundo. Aquel lugar, pensado para ser su final, se convertiría en su campo de batalla. Estaba dispuesta a arrancarle a la montaña cada raíz, cada piedra, cada secreto que guardase, con tal de sobrevivir. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. No mucho tiempo atrás, ese mismo viento cantábrico no era un castigo, sino una caricia que traía consigo el aroma de la tierra labrada y la promesa de la lluvia. La vida de Elara era un tapiz tejido con hilos de sencillez y de una felicidad tan profunda como discreta. Su hogar, un modesto cortijo encalado,
Olía a pan recién horneado, a la lavanda que crecía salvaje junto a la puerta, y al sudor honesto de su esposo, Mateo, un hombre cuyas manos, aunque callosas por estar bajo, sabían ser el refugio más tierno para ella y para el pequeño Martín. No poseían grandes fortunas ni apellidos de renombre. Su riqueza no se medía en pesetas, sino en los atardeceres compartidos en el porche, viendo cómo el sol teñía de oro las cumbres de los picos de Europa. La risa de Martín, persiguiendo a las gallinas en el corral, era la única música que necesitaban. Mateo y Elara habían construido aquel mundo con sus propias manos. Cada piedra del muro, cada surco en el huerto, era un testimonio de su amor y de su esfuerzo compartido, un legado humilde pero inmensamente valioso para su hijo. Pero la felicidad, a veces, es un cristal frágil que el destino se complace en hacer añicos. Una mañana de otoño, mientras la niebla se aferraba a los valles como un sudario, Mateo no regresó del campo. Una repentina dolencia, violenta e implacable, se lo había llevado en cuestión de horas, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que todas las piedras de la montaña. El mundo de Elara se detuvo, el sol dejó de calentar, el pan perdió su sabor, y la risa de su hijo se convirtió en un eco doloroso de lo que había perdido. El luto era un velo negro que lo cubría todo, pero la verdadera oscuridad llegó sobre las ruedas de un automóvil de lujo, un Citroën negro y reluciente que parecía una bestia profana en la santidad de su patio de tierra. De él descendió Ricardo, el hermano de Mateo. No vestía el negro del duelo, sino un traje de lana inglesa, a medida, que gritaba su prosperidad en la ciudad. Sus zapatos, de un cuero tan brillante que reflejaban el cielo gris, pisaron con desdén el suelo que su hermano había amado y trabajado hasta su último aliento. Ricardo no trajo consigo palabras de consuelo, sino un maletín de cuero lleno de documentos y una frialdad que helaban más que el propio invierno. Sus ojos, pequeños y calculadores, recorrieron la propiedad no con nostalgia, sino con la mirada tasadora de un buitre sobre su presa. Elara, con el corazón encogido, le ofreció un café, un gesto de hospitalidad que él rechazó con un movimiento impaciente de su mano, en la que un ostentoso anillo de oro destelló con luz mortecina. La conversación fue breve y brutal, una ejecución verbal sin la más mínima piedad. Ricardo expuso la situación con la precisión de un cirujano amputando un miembro. Sin un testamento, la ley, su ley, le otorgaba a él, como único pariente directo de sangre, la totalidad de la herencia. La casa, las pocas hectáreas de tierra, el ganado, todo lo que había sido el universo de Elara, ahora le pertenecía a él por derecho. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la vida que ella había conocido. Pero el desprecio de Ricardo era un fantasma mucho más real y aterrador que cualquier espíritu errante. El frío de una leyenda no era nada comparado con el frío glacial de un corazón que anteponía el dinero a la sangre de su propia sangre. La rabia, una emoción que apenas había conocido en su vida, comenzó a arder lentamente en las profundidades de su ser. Era una llama pequeña, casi ahogada por la pena, pero era caliente y real. Era la rabia de la leona a la que le han arrebatado su cubil y amenazado a su cría. Esa rabia se convirtió en una promesa silenciosa. No se dejaría consumir por el invierno ni por la miseria. Ricardo creía haberla sentenciado a una muerte lenta, a desaparecer en el olvido de la montaña. La había despojado de su pasado y de su presente, creyendo que con eso aniquilaba también su futuro, pero subestimó la fuerza que nace del amor de una madre y la resistencia que se forja en el fuego del dolor más profundo. Elara no lo sabía entonces, pero al ser expulsada de su pequeño mundo, estaba siendo empujada hacia un destino mucho más grande y antiguo. Ricardo, en su infinita arrogancia, no la había enviado a su tumba. Sin saberlo, la había puesto en el umbral del único lugar donde podría encontrar las armas para recuperar su vida y reclamar su justicia. La imagen del rostro satisfecho de su cuñado se grabó a fuego en su memoria, no como un recordatorio de su derrota, sino como el combustible que alimentaría su voluntad de sobrevivir. Apretaba la mano de Martín con una fuerza renovada, un juramento mudo de que aquel final impuesto por la crueldad de un hombre sería en realidad el principio de su lucha. Y así, con el corazón roto pero el espíritu indomable, continuó su ascenso hacia la ruina que la esperaba. Cada paso la alejaba de la mujer que había sido, y la acercaba, sin saberlo, a la leyenda en la que estaba a punto de convertirse. Una leyenda nacida del abandono,
y destinada a encontrar un tesoro oculto en las entrañas de la tierra. La memoria de los últimos días era una herida abierta, un pantano de humillación del que su mente luchaba por escapar, pero al que volvía una y otra vez en el silencio helado de la cabaña. Elara recordaba el momento exacto en que abandonaron los límites del pueblo, el último adiós no dicho a un mundo que ya no les pertenecía. Las cortinas se corrían a su paso, las puertas se cerraban con una suavidad que era más violenta que un portazo. Eran parias, una mancha en la conciencia tranquila de la comunidad, y nadie quería contagiarse de su desgracia. Su primera parada fue la casa del párroco, un hombre de mejillas rosadas y manos suaves que siempre había alabado la devoción de Mateo. Elara no pidió limosna, solo consejo, quizás un contacto en el pueblo vecino, un trabajo temporal lavando ropa o fregando suelos. Pero el sacerdote, con los ojos fijos en un punto por encima de su hombro, le habló de la resignación cristiana y de la generosidad de su cuñado al ofrecerle un techo. La puerta de la casa de Dios se cerró para ella con la misma frialdad que la del resto. Esa primera noche, la intemperie fue su única anfitriona. Encontraron refugio en un establo abandonado en las afueras, un esqueleto de madera que olía a hema podrido y a la soledad de los animales que ya no estaban. Elara cubrió a Martín con su propio abrigo, acunándolo contra su pecho para darle un calor que ella misma no sentía. El viento se colaba por las rendijas como cuchillas afiladas, y el sonido de los dientes de su hijo castañateando era una tortura que superaba con creces el hambre que le retorcía las entrañas. El hambre se convirtió en una presencia física, un monstruo que se despertaba en su estómago y devoraba sus pensamientos. Lo poco que llevaba se agotó en un día. Le dio a Martín la última corteza de pan, observando cómo la devoraba con una urgencia que le partió el alma, mientras ella masticaba la amargura de su propia saliva. Aprendió a ignorar el dolor, a convertirlo en una energía fría y oscura que le impulsaba a seguir caminando, a buscar una salida donde solo había muros. Llegaron a un pueblo más grande, un lugar bullicioso donde su miseria era aún más visible entre la gente bien vestida y las tiendas llenas de provisiones. Intentó ofrecerse para cualquier tarea, por humilde que fuera, pero su aspecto, sus ropas gastadas y la desesperación en sus ojos eran una barrera invisible. La miraban con una mezcla de lástima y desconfianza, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. La indiferencia era un veneno lento, que minaba su esperanza gota a gota. La humillación alcanzó su cenit frente a una pastelería. El aroma a azúcar y pan caliente flotaba en el aire, una promesa de un paraíso inalcanzable. Una mujer, envuelta en un abrigo de piel y perfumada con un aroma caro que recordaba las visitas de Ricardo, salió de la tienda. Su mirada se posó en ellos por un instante, un destello de puro desdén, antes de subir a un reluciente Seat 1400 que la esperaba con el motor en marcha. Desesperada, Elara se sentó en los escalones de la iglesia, un lugar donde la caridad, pensaba, aún debía existir. Extendió la mano, un gesto que le quemó la piel y el orgullo, pidiendo no dinero, sino algo de comida para su hijo. Algunos pasaban de largo, otros dejaban caer unas pocas monedas con un gesto de fastidio. Sintió que cada partícula de su ser, cada recuerdo de la mujer digna que había sido, se desintegraba bajo el peso de la vergüenza. Fue allí, en la profundidad de su abatimiento, acurrucada en un portal para protegerse de la llovizna, donde escuchó el rumor. Dos ancianas, con sus mantones negros calados hasta las cejas, pasaron hablando en voz baja. Hablaban de la vieja cabaña del pastor, en la montaña que se alzaba sobre su antiguo hogar. Un lugar maldito, decían, donde el alma en pena de un hombre perdido en la nieve aún gemía en las noches de tormenta. Un lugar al que nadie, ni el más pobre de los cazadores, se atrevía a acercarse. Mientras las mujeres se alejaban, sus palabras resonaron en la mente de Elara, no como una advertencia, sino como una revelación. Un lugar maldito, un lugar temido por todos, un lugar olvidado. Era perfecto. Si los hombres le temían, no irían a expulsarla. Si los fantasmas eran sus únicos vecinos, no la juzgarían por sus ropas raídas o su hambre. Por primera vez en días, un atisbo de esperanza, salvaje y desesperada, se abrió paso a través de la niebla de su dolor. La decisión fue instantánea, una certeza que nació de las cenizas de su dignidad perdida. Miró el rostro dormido de Martín, pálido y delgado, y supo que se enfrentaría a cualquier espectro, a cualquier leyenda oscura, por darle un techo. El miedo a lo desconocido era un lujo que ya no podía permitirse. El verdadero terror no eran los muertos, sino la crueldad de los vivos y la lenta agonía de ver a su hijo consumirse. Historias como la de Elara son las que nos recuerdan que la fortaleza humana a menudo se encuentra en los lugares más oscuros, un faro de luz en la tormenta. Si el coraje de esta madre ha encendido una llama en tu interior,
Ayúdanos a que su historia viaje lejos, que inspire a otros a no rendirse jamás. Tu apoyo es el aliento que mantiene viva esta narración. Comparte su lucha y únete a nuestra comunidad para descubrir cómo termina este viaje. Con una nueva determinación endureciendo sus facciones, el Ara se levantó. Ya no vagaría sin rumbo. Tenía un destino, un santuario de piedra y olvido que la esperaba. La ascensión a la montaña no sería una huida, sino una conquista. Iba a reclamar el único lugar que el mundo, en su infinita crueldad, le había dejado. Un reino de fantasmas y soledad que transformaría en su fortaleza. El recuerdo de la risa de Ricardo, del brillo de su reloj de oro, ya no era una fuente de dolor, sino el combustible que alimentaba sus pasos. Cada piedra del camino, cada ráfaga de viento helado, era una prueba que superaba con una tenacidad que no sabía que poseía. Estaba dejando atrás a la mujer rota que había mendigado en las calles, para convertirse en algo más, algo forjado en el fuego de la adversidad. Ahora, sentada en el suelo húmedo de la cabaña, el eco de esa memoria no la debilitaba, sino que la anclaba al presente. Había sobrevivido al desprecio, al hambre y a la desesperación. Había llegado a su destino. Este lugar, esta tumba de piedra, no era el final. Era el campo de batalla que ella misma había elegido. Y en su interior, una certeza absoluta comenzó a crecer. Aquí, en el corazón de la maldición, encontraría su salvación. Los primeros días en la cabaña fueron un descenso a un infierno de frío y trabajo extenuante. El Ara se movía como un autómata, impulsada por una fuerza que no reconocía como propia, una energía nacida del más puro instinto de supervivencia. Sus manos, antes acostumbradas a la suavidad de la harina y la calidez de la lana, se agrietaron y sangraron al arrastrar las pesadas piedras para tapar los agujeros más grandes de las paredes, por donde el viento se colaba con un silbido burlón que parecía reírse de sus esfuerzos inútiles. El primer objetivo fue la chimenea. Estaba obstruida por un nido de pájaros solidificado por años de lluvia y suciedad, una masa compacta y maloliente que tuvo que arrancar a pedazos con sus propias manos. El hollín se le metió bajo las uñas y le tiñó el rostro, dándole el aspecto de un espectro de las minas. Pero cuando finalmente logró encender un pequeño fuego con ramas húmedas y la última página de un libro que llevaba en la maleta, el calor que emanó fue la primera victoria tangible contra la montaña. La limpieza del interior fue una batalla contra décadas de abandono. Cada rincón exhalaba un aliento fétido a podredumbre y excrementos de roedores. Barrió el suelo de tierra con una rama de pino, levantando nubes de un polvo tan denso que se pegaba a la garganta y hacía llorar los ojos. Encontró los restos de vasijas de barro rotas, un cuchillo oxidado y un zapato de pastor petrificado por el tiempo, reliquias de una vida olvidada que ahora compartían su desolación. Mientras el Ara trabajaba, Martín permanecía acurrucado en un rincón, envuelto en la única manta que poseían, un testigo silencioso de la lucha titánica de su madre. Sus ojos grandes y asustados seguían cada uno de sus movimientos, y su quietud era una carga más pesada para el Ara que cualquier piedra. Luchaba no solo contra el frío y el hambre, sino contra el miedo de ver cómo la luz de la infancia se extinguía en la mirada de su hijo, reemplazada por una sombra de resignación. Las noches eran las peores. El fuego, aunque reconfortante, no lograba vencer la oscuridad que se apretaba contra las paredes de la cabaña. Los sonidos de la montaña se magnificaban. El crujido de una rama, el ulular de una lechuza, el lamento del viento que sonaba como las voces de los fantasmas de la leyenda. El Ara se acostaba junto a Martín, abrazándolo con una fuerza desesperada, y escuchaba los latidos de su pequeño corazón, como si fueran el único ancla que la mantenía cuerda en ese mar de soledad. La comida era una obsesión constante. La montaña, aunque hostil, ofrecía sus dones a quien supiera buscarlos. El Ara recordaba las enseñanzas de su abuela, una mujer sabia que conocía cada planta y cada raíz. Recogía bayas amargas, ortigas que cocía para quitarles el veneno, y raíces que machacaba hasta convertirlas en una pasta insípida pero nutritiva. Era un festín de miseria, pero mantenía a raya al monstruo del hambre, aunque fuera por unas pocas horas más. Una tarde, mientras una tormenta de otoño azotaba la cabaña con una furia apocalíptica, la precariedad de su refugio se hizo evidente. El agua comenzó a filtrarse por el techo remendado, formando un charco de lodo justo en el centro de la única estancia. El Ara se apresuró a mover sus escasas pertenencias, su corazón encogiéndose al ver cómo la humedad amenazaba con arruinar lo poco que les quedaba.
El sonido de la lluvia contra las pizarras sueltas era como el redoble de un tambor anunciando su derrota. Fue entonces cuando ocurrió. Al pisar con fuerza cerca del hogar para alcanzar una rendija por la que entraba un chorro de agua helada, la tierra bajo sus pies emitió un sonido extraño. No fue el ruido sordo y compacto del suelo apisonado, sino un eco hueco, profundo y resonante, como si hubiera golpeado la tapa de un ataúd de madera. Se detuvo en seco, con el corazón martillándole en el pecho, mientras el estruendo de un trueno hacía vibrar los cimientos de la cabaña. La curiosidad, afilada por la desesperación, venció al miedo. Se arrodilló sobre el suelo húmedo y comenzó a golpear la superficie con los nudillos. Sólido, sólido, sólido. Y de repente, de nuevo, ese sonido hueco y prometedor. Era un área pequeña, de apenas 1 metro cuadrado, disimulada a la perfección con la misma tierra que cubría el resto del suelo. Alguien se había tomado muchas molestias para ocultar lo que fuera que allí hubiera. Con el cuchillo oxidado que había encontrado, comenzó a raspar la tierra compactada. Era un trabajo lento y arduo. La tierra estaba dura como la piedra, y el metal del cuchillo apenas lograba arañar la superficie. Pero la tenacidad de Elara era ahora más dura que cualquier roca. Centímetro a centímetro, fue retirando la capa superior, revelando no más tierra, sino la superficie oscura y veteada de unas viejas tablas de madera. Las tablas estaban encajadas con una precisión asombrosa, sin clavos ni bisagras visibles. Parecían una parte natural del suelo, pero el sonido hueco que producían al golpearlas era la prueba irrefutable de que ocultaban un secreto. Con la punta del cuchillo buscó una junta, una fisura, cualquier cosa que le permitiera hacer palanca. El sudor le perlaba la frente, mezclándose con el hollín y la suciedad, mientras su respiración se volvía un jadeo ansioso. Finalmente, la punta del cuchillo se hundió en una pequeña grieta, haciendo palanca con todas sus fuerzas, sintiendo cómo los músculos de su espalda se quejaban por el esfuerzo. Logró levantar el borde de una de las tablas. Un olor tenso y antiguo se escapó de la oscuridad, un perfume a tierra seca, a tiempo estancado, y algo más, algo metálico y olvidado. Era el aliento de un secreto que había esperado décadas para ser liberado. Retiró las tablas, una a una, sus manos temblando de expectación y de un miedo primario a lo desconocido. Debajo, en un pequeño foso excavado en la roca madre, descansaba una caja de metal. No era grande, pero su aspecto era sólido y pesado, con los bordes reforzados y una pátina de óxido que hablaba de su antigüedad. No era un cofre de cuentos de hadas, sino algo funcional, diseñado para proteger su contenido a toda costa. Con el corazón desbocado, Elara metió las manos en el hueco y la levantó. Pesaba más de lo que había imaginado, un peso muerto y compacto que le envió un escalofrío por la espina dorsal. La arrastró junto al fuego, cuya luz danzante se reflejaba en la superficie metálica y opaca. No tenía cerradura, sino un complejo mecanismo de pestillos y palancas que parecían desafiarla. Martín, que había observado toda la escena en silencio desde su rincón, se acercó con cautela, sus ojos fijos en el objeto misterioso. El miedo en su rostro había sido reemplazado por una fascinación infantil. Se sentó junto a su madre y su pequeña mano se posó sobre de ella, un gesto de apoyo que le dio a Elara el coraje que necesitaba para seguir adelante. Ya no estaba sola en su descubrimiento. Durante casi 1 hora luchó con el mecanismo. Sus dedos, entumecidos por el frío y doloridos por el trabajo, se movían con torpeza sobre los vestidos oxidados. Por un momento, la desesperación amenazó con vencerla. Pensó que el secreto de la caja le sería negado, un último chiste cruel del destino. Pero entonces recordó el rostro arrogante de Ricardo, la imagen de su reloj de oro brillando mientras la despojaba de todo. La rabia le dio una nueva claridad. Con un último esfuerzo, movió una pequeña palanca oculta en el lateral y con un chasquido metálico que resonó en el silencio de la cabaña, la tapa se liberó. Elara contuvo la respiración. Levantó la tapa lentamente, casi con reverencia, temiendo y anhelando a la vez lo que encontraría en su interior. El destino de su familia, su salvación o su condena final, estaba contenido en ese pequeño espacio oscuro. Lo primero que vio, brillando suavemente bajo la luz del fuego, fue el oro. Un montón de monedas de oro, de diferentes tamaños y acuñaciones, que relucían con una promesa de calor, de pan y de seguridad. Eran un tesoro que superaba sus sueños más salvajes, una fortuna que podría comprar 10 veces la granja que le habían robado. El alivio fue tan abrumador que casi se desmayaba, una ola de calor que recorrió su cuerpo helado. Pero debajo de las monedas había más. Con manos temblorosas, apartó el oro y encontró varios objetos envueltos en un paño de terciopelo que, a pesar de los años, conservaba parte de su suavidad. Eran joyas, un collar de perlas, unos pendientes de diamantes y un broche de zafiros,
piezas de una opulencia que el Ara solo había visto en las revistas que a veces llegaban al pueblo. Pertenecían a otro mundo, a una vida de lujo y esplendor. Sin embargo, el verdadero tesoro no era el oro ni las joyas. En el fondo de la caja, protegido por todos los demás objetos, había un pequeño diario con la cubierta de cuero agrietada por el tiempo. Y junto a él, una fotografía en blanco y negro, descolorida por los años, de un hombre y una mujer de mirada seria y digna. En el reverso de la foto, una caligrafía elegante había escrito unas pocas palabras: «Para que el olvido no venza, 1937». El Ara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la montaña. El año 1937 la transportó de inmediato a los tiempos más oscuros y convulsos de la historia reciente de España, al corazón de la Guerra Civil. Aquella caja no era el botín de un ladrón, sino la cápsula del tiempo de alguien que huía, una herencia enterrada a toda prisa con la esperanza de ser recuperada en un futuro que quizás nunca llegó. Abrió el diario con sumo cuidado, temiendo que las páginas se deshicieran en polvo entre sus dedos. La tinta se había desvanecido en muchos lugares, pero la escritura era clara. No eran simples anotaciones, sino el testimonio de una vida, el relato de una familia atrapada en la vorágine de la historia. Hablaba de miedo, de pérdida, pero también de resistencia y de una inquebrantable esperanza en el futuro. Las palabras del diario la atraparon, transportándola a una época de ideales y traiciones. Describía cómo una familia adinerada, pero de firmes convicciones republicanas, se vio obligada a huir de la ciudad ante el avance de las tropas nacionales. Aquella cabaña, que para el Ara era una prisión, había sido para ellos un refugio temporal en su desesperada carrera hacia la frontera. El autor del diario detallaba cómo habían escondido allí una pequeña parte de su fortuna, el dinero de emergencia para la huida, con la intención de volver por el resto, que estaba oculto en un lugar mucho más seguro y secreto, descrito con claves y acertijos entre las páginas del cuaderno. El Ara se dio cuenta de que el oro que tenía ante ella era solo la punta del iceberg, una migaja de un tesoro mucho mayor. Pero más valiosos que el oro eran los conocimientos que contenían aquellas páginas. El diario incluía mapas rudimentarios de la zona, dibujados a mano, que señalaban cuevas ocultas, manantiales secretos y antiguas sendas de contrabandistas que solo los lugareños más viejos conocían. Era un manual de supervivencia de la montaña, un legado de sabiduría forjado en la necesidad y el miedo. El Ara cerró la caja, su mente dando vueltas a una velocidad vertiginosa. El mundo había cambiado en el transcurso de unas pocas horas. Ya no era una viuda desamparada a merced de los elementos. Ahora era la guardiana de un secreto, la heredera de una historia olvidada. El oro le daría la supervivencia, pero el diario le daría el poder. Miró a su hijo, que se había quedado dormido con la cabeza apoyada en su regazo, agotado por la emoción. Una nueva determinación, fría y afilada como el acero, se forjó en su interior. No usaría esa fortuna para huir, no, la usaría para luchar. Reconstruiría su vida, no en el valle de donde la habían expulsado, sino allí mismo, en la montaña que había intentado destruirla, y que, en cambio, le había entregado las armas para su victoria. Aquella noche, por primera vez desde la muerte de Mateo, el Ara durmió profundamente. Ya no la atormentaban los fantasmas del pasado ni los miedos del futuro. El viento que aullaba fuera ya no sonaba como un lamento, sino como una promesa. La montaña ya no era su enemiga, se había convertido en su aliada, en su cómplice, y juntas iban a reclamar la justicia que le habían negado. La noticia, como una semilla llevada por el viento, viajó desde el pequeño ultramarinos del pueblo hasta los oídos atentos de Ricardo. No fue un rumor de oro ni de joyas, sino algo mucho más sutil y por tanto más verosímil. Un simple comentario sobre la viuda de la montaña que había pagado una pequeña deuda con una moneda de plata de antes de la guerra. Una moneda que para un hombre cuya única devoción era el dinero, sonaba como la primera nota de una sinfonía de riqueza. La imagen de el Ara, desvalida y rota, fue reemplazada en su mente por la de una embustera que le había ocultado un tesoro. La codicia se apoderó de él como una fiebre, una enfermedad que le nubló el juicio y le envenenó la sangre. El recuerdo de su hermano, la decencia, la sangre que les unía a Martín, todo se disolvió en la fantasía de un botín escondido. No podía soportar la idea de que ella, la mujer a la que había condenado a la miseria, estuviera viviendo sobre una fortuna que por derecho, su derecho, le pertenecía. La opulencia que él había construido en la ciudad le pareció de repente insuficiente, una pálida imitación de la riqueza ancestral que imaginaba enterrada en la montaña.
No esperó al amanecer. La impaciencia era un látigo que le fustigaba el alma. Contrató a 2 hombres del puerto, matones de manos como masas y miradas vacías que no hacían preguntas mientras la paga fuera buena. Subieron a la montaña en la oscuridad, bajo una luna enferma y velada por las nubes. El aire se había vuelto pesado y olía a la tormenta que se avecinaba. El sonido de sus pesadas botas sobre la hojarasca era una profanación del silencio sagrado del bosque, el avance de una plaga dispuesta a devorarlo todo. Llegaron a la cabaña como lobos acechando un redil. La pequeña columna de humo que ascendía de la chimenea era una prueba de vida, una afrenta a los planes de Ricardo. No llamó a la puerta. Con una patada brutal que hizo estallar la madera reparada, derribó la entrada y se plantó en el umbral, su silueta recortada contra la noche pálida. Sus 2 secuaces se quedaron detrás, bloqueando cualquier posible escapatoria, sus figuras corpulentas llenando el marco de la puerta con una promesa de violencia. El ara se levantó de un salto, interponiéndose instintivamente entre los intrusos y el rincón donde Martín dormía. No gritó. El miedo que sintió fue una oleada de hielo, pero en la superficie, su rostro era una máscara de calma desafiante. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo, y en ellos no vio a un cuñado, sino a un depredador. La cabaña, su santuario, había sido violada, y el olor a pino y a tierra limpia fue mancillado por el hedor a tabaco barato y a malicia. La voz de Ricardo fue un siseo bajo y peligroso, cargado de una furia contenida. Sus ojos codiciosos recorrían el humilde interior, buscando el brillo del oro en cada sombra. No veía la pobreza, sino un disfraz, una astuta artimaña para engañarle. La idea de que ella le hubiera superado en ingenio era una herida insoportable para su ego, un ego acostumbrado a comprar y a poseer todo lo que deseaba, incluyendo las voluntades de otros hombres. «Se acabaron los juegos, Elara», dijo, dando un paso hacia el interior. El suelo de tierra pareció protestar bajo el peso de sus caros zapatos de cuero. «Sé que has encontrado algo, algo que mi estúpido hermano debió de esconder. Me pertenece. Todo lo que hay en esta montaña es mío. Entrégamelo ahora, y quizás sea misericordioso». El ara sintió la vibración de la mentira en el aire. Él no sabía nada con certeza, solo sospechaba, y en esa incertidumbre residía su única ventaja. La verdad del diario, los mapas, las cuevas secretas, todo eso era un conocimiento que ardía en su mente, un tesoro infinitamente más valioso que las monedas que obsesionaban a Ricardo. Su fuerza no residía en el oro, sino en los secretos que la montaña le había susurrado a través de las páginas de aquel viejo cuaderno. «No hay nada aquí, Ricardo», respondió ella, su voz firme como la roca que la rodeaba. «Solo la pobreza a la que nos condenaste. Si buscas un tesoro, has perdido el tiempo. El único valor de este lugar está en la paz que nos has venido a robar». La negativa encendió la mecha de su ira. Con un gesto brusco, volcó la pequeña mesa, haciendo que la escasa vajilla de barro se hiciera añicos contra el suelo. El estruendo despertó a Martín, que lanzó un gemido de terror de su lecho de hojas. La mirada de Elara se endureció, y el miedo se transformó en una rabia helada. Había cruzado la última frontera, amenazar a su hijo. «No me mientas», rugió Ricardo, su rostro congestionado por la rabia. «He oído hablar de tus monedas de plata. ¿De dónde las sacaste? Cayeron del cielo». En ese instante, una idea, audaz y peligrosa, floreció en la mente de Elara, una estrategia nacida de la desesperación y alimentada por el conocimiento del diario. No podía vencerlos por la fuerza, pero quizás podría derrotarlos con su propia codicia. Miró a Ricardo, permitiendo que un atisbo de miedo calculado asomara en sus ojos, un señuelo para el tiburón que olía la sangre. «Está bien», susurró, dejando caer los hombros en un gesto de falsa derrota. «Tienes razón, hay algo, pero no está aquí, está ahí fuera, en la montaña, escondido en un lugar que nadie se atrevería a profanar, un lugar del que hablan las viejas leyendas». La palabra «leyendas» actuó como un bálsamo sobre la furia de Ricardo, reemplazándola por una excitación febril. Su mente, simple y directa, se aferró a la idea de un tesoro antiguo, protegido por supersticiones de campesinos. Era exactamente el tipo de historia que alimentaba su vanidad, la de ser el único lo suficientemente inteligente y valiente para reclamar lo que a otros les daba miedo. «Guíame», ordenó,
su voz ahora tensa por la anticipación. Elara asintió lentamente. Se acercó a Martín, le susurró unas palabras tranquilizadoras al oído y lo cubrió con la manta, ordenándole en voz baja que no se moviera pasara lo que pasara. Luego cogió un viejo candil, cuya llama temblorosa parecía tan frágil como su plan, y salió a la noche. El viento había arreciado y las primeras gotas de una lluvia gélida comenzaron a caer, presagiando la tormenta. Los condujo por un sendero apenas visible, un camino que no figuraba en ningún mapa, salvo en el que ella llevaba grabado en su memoria. Era una antigua senda de cabreros, que el diario describía con precisión, un atajo peligroso que bordeaba una zona de terreno inestable. El bosque se cerraba sobre ellos, y las sombras danzaban a la luz del candil, creando monstruos efímeros entre los árboles retorcidos. Elara caminaba con una seguridad que desconcertaba a los hombres. Conocía cada piedra, cada raíz traicionera. Ellos, en cambio, tropezaban y maldecían en susurros, sus ropas de ciudad enganchándose en las zarzas. El aire se llenó del olor a tierra mojada y a ozono, y el sonido de los truenos retumbando en la lejanía se convirtió en la banda sonora de su marcha fúnebre. «Es por aquí», dijo Elara, deteniéndose al borde de un pequeño claro. «La entrada está oculta bajo ese soliente de roca, pero la gente del lugar dice que la tierra aquí está maldita, que devora a los que vienen con el corazón lleno de avaricia». La advertencia, en lugar de disuadir a Ricardo, solo avivó su impaciencia. Se rió, un sonido desagradable que murió rápidamente en el viento. Las supersticiones eran para los débiles. Él era un hombre del nuevo mundo, un mundo de acero y de cifras, no de fantasmas y maldiciones. Empujó a Elara a un lado y se acercó al saliente, sus ojos brillando con un fervor casi religioso. «Aparta, mujer. El único espíritu que hay aquí es el del oro, y me está llamando a mí», dijo, haciendo una seña a sus hombres para que se acercaran con las palas que habían traído. El lugar era exactamente como lo describía el diario, una cicatriz en la ladera de la montaña, cubierta por una fina capa de tierra y maleza. Era la boca de un antiguo pozo minero, una prospección abandonada hacía más de un siglo, cuyo techo se había debilitado con las lluvias y el paso del tiempo. Una trampa mortal para los incautos, una tumba esperando ser abierta. Mientras los hombres de Ricardo comenzaban a golpear la tierra con las palas, el suelo emitió un gemido sordo y profundo. Unas pocas piedras rodaron por la pendiente. Elara retrocedió lentamente, su corazón martillando contra sus costillas. El plan estaba en marcha, pero el riesgo era inmenso. Un solo error de cálculo, y todos serían engullidos por la montaña. «¡Ahí! He visto algo brillar», gritó Ricardo, enloquecido por la emoción. Apartó a uno de sus hombres de un empujón y se arrodilló, escarbando la tierra húmeda con sus propias manos. No había visto nada, por supuesto, solo un reflejo de su propia codicia, una alucinación nacida del deseo. Ese fue el momento. Su peso, concentrado en un solo punto, sumado a la vibración de los golpes de las palas, fue demasiado para la frágil costra de tierra que cubría el abismo. Con un crujido espantoso, como el de un hueso gigante que se rompe, el suelo bajo los pies de Ricardo se abrió. No hubo un derrumbe espectacular, sino un hundimiento rápido y silencioso. Un grito ahogado fue lo único que se oyó antes de que la tierra lo engullera hasta la cintura. La lluvia, que ahora caía con furia, comenzó a convertir la tierra suelta en un lodo espeso y pegajoso que lo aprisionaba como unas arenas movedizas. Uno de sus secuaces, que estaba demasiado cerca, también fue arrastrado, quedando atrapado con una pierna bajo un amasijo de raíces y rocas. El otro, aterrorizado, soltó la pala y huyó despavorido hacia la oscuridad del bosque. El pánico reemplazó a la codicia en el rostro de Ricardo. Se debatía inútilmente, hundiéndose más con cada movimiento. El lodo frío le subía por el pecho, y el terror a ser enterrado vivo le descompuso las facciones. Sus ojos, desorbitados, buscaron a Elara, que permanecía inmóvil en el borde del claro, con el candil en la mano, su rostro iluminado por la llama danzante como el de una diosa vengadora. «Ayúdame, Elara, por el amor de Dios, sácame de aquí», suplicó, su voz rota por el pánico. Elara se acercó lentamente, hasta el borde mismo del derrumbe. No había odio en su mirada, ni satisfacción, solo un vacío gélido, la calma que sigue a la tormenta. Miró al hombre que le había arrebatado todo, que la había humillado y que había intentado robarle hasta su última esperanza, y vio a una criatura patética, ahogándose en el fango de su propia avaricia. «Te lo advertí, Ricardo», dijo ella, su voz apenas un susurro por encima del rugido de la lluvia. «Te dije que la montaña devora a los que tienen el corazón lleno de codicia.
No te ha juzgado un fantasma, te ha juzgado la tierra que tanto despreciabas. Se quedó mirándolo un instante más, viendo cómo el terror se convertía en una comprensión desesperada. Él entendió que ella no iba a ayudarle, que lo iba a dejar allí, a merced de la montaña, para que la justicia de la naturaleza siguiera su curso. Era un final más poético y terrible que cualquier venganza que ella hubiera podido planear. Sin decir una palabra más, el ara se dio la vuelta. Dejó a Ricardo gritando su nombre a la noche, sus súplicas ahogadas por el sonido de la tormenta. Caminó de regreso a la cabaña, sin mirar atrás, sintiendo cómo la lluvia torrencial lavaba no solo la suciedad de sus ropas, sino también el último vestigio del miedo y el dolor que aquel hombre había sembrado en su vida. Al entrar en la cabaña, encontró a Martín despierto, acurrucado bajo la manta, con los ojos muy abiertos. Corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que contenía todo el alivio del mundo. Estaban a salvo. Había protegido a su hijo, había ganado. El fuego en la chimenea crepitó, pareciendo darle la bienvenida a casa. Aquella noche, mientras la tormenta limpiaba el mundo exterior, una paz profunda se instaló en el corazón de el ara. Ricardo sería encontrado, como ella sabía, por los cazadores a la mañana siguiente, humillado y quebrado. Pero su poder sobre ella se había roto para siempre. El verdadero tesoro, el conocimiento y la resiliencia, era suyo. Y con él, construiría un nuevo futuro, piedra a piedra, en el corazón de la montaña que la había salvado. El regreso a la cabaña fue un peregrinaje a través de un mundo recién nacido. La tormenta con su furia purificadora había lavado el aire, y ahora olía a tierra limpia, a pino mojado y a la promesa de un nuevo amanecer. El ara ya no sentía el peso de la desesperación en sus hombros, sino la ligereza de una victoria ganada no con la espada, sino con la inteligencia y el coraje. Cada paso sobre el suelo reblandecido era una afirmación de su derecho a existir, a prosperar en el mismo lugar que había sido designado como su tumba. Al entrar en la cabaña, el calor del hogar la envolvió como un abrazo. El fuego, que había alimentado con tanto esmero, crepitaba alegremente, una pequeña estrella de calor y seguridad en la inmensidad de la noche. Martín estaba despierto, sentado junto a las llamas, sus grandes ojos fijos en la puerta. Al verla, una sonrisa temblorosa iluminó su rostro. El ara corrió hacia él y lo estrechó entre sus brazos, un ancla de amor puro que disipaba los últimos vestigios de la oscuridad que había enfrentado. La mañana siguiente llegó envuelta en una neblina plateada que se disipaba lentamente con los primeros rayos de sol. El mundo parecía suspendido, silencioso, como si contuviera la respiración tras la violencia de la noche. El ara salió al exterior y respiró hondo. El sonido del bosque ya no era una colección de amenazas, sino una sinfonía de vida. El goteo del agua desde las hojas, el canto lejano de un mirlo, todo era música para un alma que por fin había encontrado la paz. La noticia llegó al mediodía, traída por un pastor que había subido a buscar a una de sus ovejas descarriadas. Habían encontrado a Ricardo. Estaba vivo pero quebrado en cuerpo y espíritu, hundido en el lodo hasta el pecho, con una pierna rota y temblando de frío. El hombre que se creía dueño de la montaña había sido reducido a una piltrafa suplicante. Sus ropas de lujo, su taje de paño inglés, eran ahora jirones embarrados, un símbolo perfecto de su completa y absoluta humillación. En el pueblo, la historia se extendió más rápido que el fuego en un pajar. Nadie sintió lástima por Ricardo. Su arrogancia y su crueldad eran bien conocidas, y su desgracia fue vista como un acto de justicia divina, o más bien de justicia terrenal. Se convirtió en el hazmerreír, el avaro castigado por su propia codicia, y el ara, la viuda silenciosa que habían ignorado, se transformó en una figura de leyenda, una mujer que había sido puesta a prueba por la montaña y había salido victoriosa. El ara no sintió alegría ante la caída de su cuñado, sino una profunda y solemne sensación de equilibrio restaurado. No había sido su mano la que lo había castigado, sino su propia avaricia, su desprecio por la tierra y sus secretos. La montaña no devoraba a los hombres, eran los hombres los que, ciegos de ambición, se arrojaban a sus fauces. Ella simplemente había dejado que la naturaleza siguiera su curso, y la naturaleza, a su manera implacable, había dictado sentencia. Con la amenaza de Ricardo neutralizada para siempre, el ara se enfrentó a una nueva elección. Podía coger el oro y las joyas, bajar de la montaña y comprar una vida de comodidad en la ciudad, lejos de los recuerdos dolorosos. Pero al mirar las cumbres teñidas de rosa por el amanecer, comprendió que ya no deseaba huir.
Aquel lugar, su refugio y su campo de batalla, se había convertido en su verdadero hogar. Su futuro no estaba en el olvido, sino en la reconstrucción. Los años que siguieron fueron un testimonio de su resiliencia. La cabaña de piedra dejó de ser una ruina para convertirse en un hogar sólido y acogedor. Con la ayuda de algunos hombres del pueblo, a los que pagó generosamente con el oro del arca, levantó un nuevo techo de pizarra, instaló ventanas de verdad que dejaban pasar la luz y construyó un pequeño establo. La tierra alrededor, antes salvaje, se transformó en un huerto próspero y un jardín de flores silvestres. El ara misma floreció junto a su nuevo hogar. La tristeza en sus ojos fue reemplazada por el brillo de la sabiduría y la confianza. Se convirtió en la dama de la montaña, una figura respetada a la que los aldeanos acudían en busca de consejos sobre hierbas medicinales o los viejos senderos. Sus manos, aunque permanentemente callosas, eran las manos de una mujer que había forjado su propio destino con la tierra, la piedra y un coraje inquebrantable. Martín creció fuerte y libre, con la montaña como su patio de juegos y el diario como su libro de historia. El silencio temeroso de su infancia dio paso a una risa clara que resonaba entre los árboles. Aprendió de su mano no solo a sobrevivir, sino a comprender el lenguaje del viento, el ciclo de las estaciones y el valor de las raíces, tanto las de los árboles como las de su propia historia. Era el heredero de un legado mucho más rico que el oro. El tesoro fue utilizado con una prudencia exquisita. El ara no se entregó a la ostentación que había definido a Ricardo. En su lugar, invirtió en la comunidad. Compró legalmente las tierras que Ricardo, desesperado por el dinero tras su caída, le vendió por una miseria. Financió la reparación de la vieja escuela del pueblo y ayudó a varias familias a superar un invierno especialmente duro, ganándose una lealtad y un afecto que el dinero por sí solo nunca podría comprar. El secreto del diario y de sus autores originales fue honrado con la más profunda reverencia. El ara nunca buscó el resto de la fortuna descrita en sus páginas. Comprendió que su propósito no era enriquecerla, sino darle las herramientas para reconstruir. En memoria de aquella familia perdida en la guerra, estableció una pequeña biblioteca en el pueblo, un lugar para que el conocimiento, la verdadera riqueza, estuviera al alcance de todos. Un día, el nuevo alcalde del pueblo subió hasta su casa. No venía a pedir, sino a consultar. Quería su opinión sobre la gestión de los bosques comunales, reconociendo en ella una sabiduría sobre la tierra que ningún libro de leyes podía enseñar. Mientras tomaban un café en el porche, el ara vio el reflejo de su victoria no en el brillo del oro guardado, sino en el respeto ganado a pulso en los ojos de aquel hombre. A menudo, por las tardes, el ara se sentaba junto al fuego y releía pasajes del diario, mirando la fotografía descolorida de aquel matrimonio. Sentía una profunda conexión con ellos, una gratitud que trascendía el tiempo. No solo le habían dado los medios para sobrevivir, sino que le habían legado una historia, un propósito. Ella se había convertido en la guardiana de su memoria, asegurándose de que el olvido, como ellos habían temido, jamás venciera. La imagen del Citroën reluciente de Ricardo levantando una nube de polvo mientras la abandonaba a su suerte se había desvanecido, reemplazada por la visión de su propio hijo corriendo por los prados, libre y feliz. Su riqueza no se medía en los caballos de un motor ni en el brillo de un Rolex, sino en la solidez de los muros que la protegían, en el sabor del pan horneado en su propio hogar y en la paz inquebrantable de su conciencia. La leyenda de la cabaña del pastor cambió para siempre. Ya nadie hablaba de un alma en pena que gemía con el viento. Ahora los abuelos contaban a sus nietos la historia de una mujer valiente que fue desterrada a la desolación y encontró en ella la fuerza para construir un reino. La cabaña maldita se había convertido en un faro de esperanza, una prueba de que incluso en la más profunda oscuridad, el amor de una madre puede encontrar la luz y hacerla florecer. La historia de el ara, como las vetas de mineral precioso escondidas en la roca, nos revela una verdad tan antigua como las propias montañas. Su viaje no fue simplemente el de una mujer que sobrevive a la tragedia, sino de un alma que renace en el fuego de la adversidad. Expulsada de un paraíso modesto y arrojada a lo que debía ser su infierno particular, descubrió que las verdaderas prisiones y los verdaderos reinos no están en los mapas, sino que se construyen en el interior del corazón humano, con los ladrillos de la voluntad y el cemento del amor incondicional. Su cuñado, Ricardo, en su ceguera materialista, buscaba un tesoro que se pudiera pesar y contar, un botín de oro que reflejara el brillo de su propia vanidad. Despreciaba la tierra, viéndola solo como una posesión, un activo en su libro de contabilidad. Pero el verdadero tesoro de la montaña no era el oro,
sino el conocimiento ancestral encerrado en un diario, la sabiduría de la supervivencia y la resiliencia de una historia que se negaba a ser olvidada. El Ara comprendió que la riqueza que nadie puede arrebatarte es la que se lleva en la mente y en el espíritu. La cabaña, esa tumba de piedra destinada a ser el fin de su linaje, se convirtió en la cuna de su leyenda. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas aquello que percibimos como una maldición, un final irrevocable, es en realidad una puerta oculta hacia nuestro verdadero poder? El Ara fue despojada de todo lo que creía necesitar para descubrir la única cosa que era verdaderamente suya, una fortaleza inexpugnable, forjada en el dolor y afilada por la necesidad de proteger a su hijo. Y la justicia que encontró no fue la de los hombres, sino una más profunda y poética. No fue su mano la que castigó a Ricardo, sino la propia montaña, actuando como un espejo de su alma hueca. Él, que solo veía la tierra como algo a explotar, fue devorada por ella, atrapado en el fango de su propia codicia. Es una lección eterna. La naturaleza y el destino tienen una forma de equilibrar la balanza, y a menudo nuestros mayores enemigos son los arquitectos de su propia destrucción. Al final, la victoria de El Ara no se midió en las monedas que guardó, sino en el futuro que construyó. Su opulencia no residía en las joyas escondidas, sino en el respeto de sus vecinos, en la risa libre de su hijo y en la paz inquebrantable de su conciencia. La jornada de El Ara es un faro para todos nosotros. Nos recuerda que en los inviernos más crudos de nuestra existencia, cuando el viento de la desesperación aúlla en el exterior y la sociedad nos da la espalda, siempre queda una chispa en nuestro interior. Una llama alimentada por el amor, por el instinto de protección, por la simple y terca negativa a rendirse. Esa es la llama que puede convertir una ruina en una fortaleza. Esta historia es un tributo a la indomable capacidad del espíritu humano para encontrar luz en las tinieblas más profundas. Es un recordatorio de que la verdadera nobleza no se encuentra en la ostentación de un reloj de oro o en el lujo de un coche caro, sino en la dignidad de unas manos callosas que han luchado por construir un hogar y proteger a los suyos, piedra a piedra. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que compartas este viaje de resiliencia y a que nos dejes tu apoyo, que es el aliento que nos permite seguir contando estas crónicas. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. Queremos leer tu historia y saber cuáles son las montañas que tú has conquistado.